Muy buenos días desde Melon Bytes. El re-review que todos esperabais. El re-review de tiendas de campaña. Os voy a hacer una pequeña intro de cómo llegué yo a probar estas tiendas y a partir de ahí voy a diferenciarlas en dos categorías. Tiendas ligeras, aquellas que considero a partir de 1,2 kg así, y tiendas ultra ligeras, aquellas que están por debajo de ese peso. No voy en este vídeo a incluir tiendas pesadas o de camping porque no tiene sentido, ¿no? El canal lo he llevado un poco por ese lado y me quiero mantener fiel a esa idea. Mi intención en este vídeo es comentaros un poco qué es lo que he probado, qué diferencias he visto, qué tipo de tienda aconsejo para cada tipo de senderista o de aficionado a la naturaleza, y si tenéis todavía cualquier duda o no tenéis claro algo, pues me lo dejáis en los comentarios. Todos los datos que os ponga en pantalla y lo que os comente son pesos que no incluyen ni las clavijas ni los vientos. La primera tienda que yo adquirí de estas marcas se trataba de Nature Hike y era la Cloudtap 2. No la versión gris profesional o 20D, sino era la verde. Ahí se hacía la verde y la naranja, que eran de 210T, material más sólido y más pesado. Cuando me llegó me asombró, pues eso, la ligereza, la versatilidad, lo bien acabado que estaba, pero sobre todo esa sensación de ligereza, ¿no? De no tener que llevar una cosa enorme en la mochila. Aquella tienda estaba muy bien por el precio, creo que pagué 63 euros, y estaba genial relación precio-calidad, el volumen que tenía y el peso. Fue una primera tienda para entrar en contacto con este mundillo y le encontré dos pegas quizá, ¿no? Una fue que la parte de arriba era demasiado inclinado, por lo que el espacio era ridículo, y entonces para una persona está bien. Ahora para dos personas había que estar tumbado, y si uno se incorporaba ya te dabas con la mosquitera. Si uno quería salir o entrar era bastante complicado por la puerta pequeña que tenía, el acceso. El vestíbulo era muy pequeño y no había casi donde dejar las cosas. Cosas que me gustaron mucho, como he comentado, la calidad de acabados, las costuras selladas, ningún problema con la lluvia, todo bien terminado, una tienda bien ventilada, la verdad que muy bien. Esa tienda la vendí porque pasé a probar otras tiendas y empecé una búsqueda, como digo yo, de la tienda perfecta. Si no queréis ver todo el vídeo, la tienda perfecta todavía no la he encontrado porque creo que no existe. Compré después, pensando en el tema de las dos personas, compré la Mongar. La Mongar la tengo por aquí, que como veis todavía es de un tamaño considerable. Ventaja sobre la Cloudtap: el espacio, pasabas a tener mucho más ancho, 135 o 140 comparado con los, no llegaba a 120 de la Cloudtap. Tenía una viga en el techo, o sea, un travesaño que te hacía la habitabilidad de la tienda enorme, incluso para dos personas estar sentados dentro. Las paredes laterales eran verticales y no todo tan inclinado como la Cloudtap. Y el coste de peso tampoco fue muy superior, porque realmente de 1,5 kg que pesaba la Cloudtap, la 210, aquí pasábamos a 1,8 kg y pico.
Es una tienda grande y el peso no está mal teniendo en cuenta ese tamaño. Como digo, las ventajas es muy espaciosa, muy cómoda, 2 vestíbulos, 2 entradas, lo mismo, buenos acabados, todo sellado, ningún problema con la lluvia, bien ventilado, la posibilidad de utilizar el interior, el exterior, infinidad de ventajas, ¿no? Y principalmente es como la he utilizado como tienda para 2 personas. En aquel momento, al mismo tiempo, buscaba algo, porque llevar esto en una mochila para uno solo es un poco excesivo desde mi punto de vista. Y esas 2 tiendas ha sido un poco mi experiencia con tiendas, digamos, ligeras, la CloudTap y la Mongar. Pasé a una 3F de doble capa de una persona para las excursiones o las pernotas que iba a hacer solo. Y aquello fue descubrir otro mundo, ¿no? Otro mundo donde renegabas del varillaje y tenías que utilizar un bastón o una varilla, pero a cambio tenías por 750 gramos una tienda de campaña, algo increíble. Y aquello fue radical el paso, ¿no? Al principio resultó un poco complicado el montaje y eso, porque si tienes que poner el bastón de trekking y tenías que sujetar bien todo para que aquello no se cayera, que cogiera forma, pero una vez cogías el sistema no era tan complicado, ¿no? Probé la 3F de doble capa de una persona y tengo también aquí, que es lo mismo, la Flamescreed de monocapa para una sola persona. Como veis, se queda en nada. Compararlo con la Mongar, hablamos de algo que en la mochila marca una gran diferencia, ¿no? Y el peso ni os cuento, del kilo 900 casi a esto realmente que pesa 700 gramos o 680, pues la diferencia es inmensa. Obviamente no todos son ventajas, pierdes una cantidad de espacio tremendo. Las de una persona yo me sentía un poquito encajonado porque meter la mochila dentro era muy complicada, tenías que dejarla en el vestíbulo. Sí me gustaba la apertura lateral, ¿no? El poder estar tumbado y tener todo abierto me parecía bastante cómodo, pero veía esa incomodidad, ¿no? El estar tan incómodo. Además, las tiendas ultralight lo que tienden es a recortar de todos los lados para tener menos peso, pero eso implica que estás rozando los pies, la cabeza, un poco agobiante quizá, ¿no? De ahí vino de adquirir la 3F, la Lanza 2. Era básicamente lo mismo que la de una persona, pero para 2 personas. Se gana un montón de espacio. Es más, os he recomendado en muchos comentarios que me habéis preguntado que entre la Lanza de una persona, que son 800, no me acuerdo, 800 y pico gramos, y la Lanza de 2 personas, yo me iría a la de 2, aunque sea 1,150 kg, porque el espacio, la versatilidad es inmensa. O sea, ganas 2 accesos, 2 vestíbulos, es una gran diferencia. Y por la diferencia de peso yo creo que es rentable. La Lansan 2 es de las tiendas más vendidas en AliExpress. Te da la sensación de que es un material muy ligero, pero funciona bastante bien en viento. Requiere un poquito más de práctica para montarla que las tiendas ligeras que he comentado, cualquiera de Nature High con varillaje. Y estas tiendas tienen que estar bien fijadas con clavijas al suelo para que cojan una buena forma. Y de ahí viene mi descubrimiento de las varillas de carbono. Aquellas que os he enseñado, tenéis varios vídeos, pero aquellas que os he enseñado que pesando 60 gramos cada una son suficientes para sujetar una tienda como esta. Y en ese momento dices, lo tengo todo descubierto. Bueno, tenía varios cupones y me surge la posibilidad de probar esta cosita que veis aquí, que se podría guardar en algo más pequeño aún, como veis. Y esto es una tienda, una Axeman. Es la Axeman de una sola capa, con forma un poco triangular de planta, donde una persona con la mochila y eso al lado, con bastante amplitud, duerme bien, y en caso de emergencia o necesidad, 2 personas pueden acoplarse.
Me habéis visto en varios vídeos utilizar esta tienda y es que es como un tarp. Es realmente tan ligera, tan sencilla, que la he llevado muchas veces, sobre todo en verano. Es una tienda que no es tan, lo he comentado muchas veces, pero no es tan sólida ni tan fuerte como pueda ser 3F o Flamescreed o Nature Hike, pero que siendo un poco cuidadoso, teniendo un policro debajo, a mí no me ha dado ningún problema. Bueno, ¿y dónde queda la cosa actualmente? Pues la cosa está bastante complicada, porque la carrera por el ultralight en estas marcas, afortunadamente, sigue adelante. Esta primavera le iba a dar caña a esta tienda, es la Lansan, la Pro de 2 personas, como veis ya se nota más compacta. No es mucho, pero se nota, comparado con la Lansan 2 normal, ya que es monocapa y es más simple y requiere igualmente 2 bastones o 2 varillas. Y creo, para mi gusto, es una tienda que por amplitud, por versatilidad y eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, como estamos, tampoco he tenido grandes oportunidades de probarla. También hay una versión Pro de una sola persona. Lo que pasa es que yo preferí la de 2 personas por el tema que os he comentado. Creo que la diferencia de peso, 250 gramos, creo que se gana mucho más en versatilidad. Y Nature Hike está atacando, no se queda atrás. Tenéis 2 opciones muy buenas, que son una, la Vic, que me he quedado con las ganas de probarlo, aunque estoy esperando a que saquen un modelo como la Vic, pero que 2 personas puedan entrar, ¿no? La Vic me parece un diseño excelente, monocapa, muy simple, con varillaje incluido, porque pesa solo 950 gramos o algo así. Pero el interior no llega a 90 centímetros, con lo cual 2 personas se hace prácticamente imposible dormir. Si sacaran una un poquito más ancha, seguramente la adquiriría, ya que es autoportante y muchas veces me encuentro en situaciones o zonas donde no es tan fácil montar este tipo de tienda. También Nature Hike ha sacado, aunque está agotadísima, la CloudTap, el 2 para 2 personas también, pero la 10D. La 10D está hecha en un material mucho más ligero y el peso sin clavijas y sin vientos llega a estar en 930 gramos, creo que son. Me parece otra opción interesante, aunque con la experiencia que tuve con la primera CloudTap me echa un pelín para atrás. Si hacen una como digo yo, con un travesaño arriba que la haga un poco más habitable, también es una tienda que me podría interesar. De momento la tienda perfecta no la veo. Bueno, dejadme contaros un poco de todas estas tiendas que os he comentado, qué es lo que aconsejo según para quién. En la elección de vuestra nueva tienda tenéis que considerar 2 cosas. 1, vais a utilizar bastones siempre, sí o no, y vas a ser siempre una persona o muchas veces vais a ser 2. Teniendo en cuenta eso, reducís bastante la lista de candidatas, ¿no? Si vais a ser 2 personas y valoráis el espacio y la versatilidad, yo sin duda compraría algo estilo la Mongar. Que sois 2 personas o a veces una y no os gusta el tema de los bastones, os gusta más el que sea autoportante, pues yo me iría a la CloudTap o la 20D o la 10D, y de esa manera tenéis una tienda que para 1 está muy bien, para 2 es usable y todo en un peso muy contenido y bastante interesante. ¿Que soléis llevar bastones o no os importa comprar unas varillas de carbono? La cosa para mí estaría entre Lansan 2 o Lansan 2 Pro. Creo que sigue siendo la única tienda que ofrece espacio, comodidad, que se lleva en cualquier mochila y que para 2 personas puede ser realmente práctica y para una muy cómoda. ¿Que siempre vais a ir solos? ¿Que queréis lo más ligero de lo ligero? Pues depende. Si queréis algo ya lo mínimo de lo mínimo, tenéis la Axeman, os he dicho, conociendo sus limitaciones, o me da igual, os vais a la Flamescreed o la 3F de una persona,
Lo del doble capa o monocapa lo dejo a cada uno. Yo prefiero el monocapa, a pesar del tema de la condensación, lo prefiero por facilidad de montaje, desmontaje, lo hace más simple todo. Bueno, no os voy a dar mucho más la plasta, que si tenéis alguna duda intentaré contestar a todo lo que pueda en los comentarios, que espero que esta sea de los pocos reviews en casa, que parece ser que dentro de poco podemos empezar a salir, que cuidaros y hasta el próximo vídeo.